Ahora voy a poner, ahora sí. Bien, estábamos con que les iba a mostrar rápidamente. Están viendo en pantalla, yo estoy exhibiendo lo que es la planificación, ¿sí? ¿Se observa eso o no? Bien. Ahí van a ver que están los contenidos mínimos, pero lo más importante es, acá en los contenidos analíticos, vemos las distintas unidades de la materia, en donde en la parte inicial, en las primeras 3 unidades, vemos en general a las cuestiones contables. Vemos en la unidad 1 qué sería el sistema de información contable, o el sistema de información, mejor dicho, y después vemos el sistema contable. Eh, También vemos cuáles son los distintos tipos de informes contables. Después, en la unidad 2, ya metiéndonos un poco más en lo que es el sistema de información contable, empezamos a hablar de los distintos problemas contables básicos, como lo son la medición del patrimonio, o la decisión sobre qué unidad de medida vamos a utilizar, o cómo vamos a exponer esa información del patrimonio. Eso que nosotros lo vemos en manera general, en esta materia, o mejor dicho, en la materia de contabilidad 3 y 4, nos vamos a dedicar sobre todo a los aspectos de la medición del patrimonio, es decir, cuando yo digo medición, hagan de cuenta de que tenemos un elemento del patrimonio y una regla métrica, y nosotros lo que hacemos es aplicar esa regla métrica al elemento y determinamos su cuantía. Eso es lo que significa medir un activo, un pasivo, y a partir de ello, un ingreso, un gasto, etc. Eso vamos a ir viendo, digamos, en esta y otra, y la materia de contabilidad 4, y el problema que se refiere a la exposición lo vemos en forma superficial, porque obviamente más adelante, en una materia que se llama análisis de estados contables, ustedes ven esa problemática contable en profundidad. Bien, en la unidad 3 hablamos o redondeamos esos conceptos en lo que sería la teoría de los modelos contables, pensando en cómo analizar las distintas variables que definen un modelo contable y qué valores se aceptan para cada uno. Teniendo en cuenta eso que decíamos, qué unidad de medida vamos a elegir, qué criterio de medición adoptamos, etcétera, ¿sí? Bueno, y hasta ahí, en la unidad 3, hablamos en general. ¿Por qué digo que hablamos en general? Porque a partir de la unidad 4 pasamos a hablar ya de manera particular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un abordaje de cada parte del patrimonio, distintos rubros del activo, enfocándonos en esa problemática que yo les daba. Problemática de la medición, problemática de la unidad de medida y problemática de la exposición. También analizamos algo que se conoce con el nombre del reconocimiento contable, que habla de la problemática de cuándo reconocer la existencia de un elemento del patrimonio, ¿sí? Y así es como en la unidad 4, por ejemplo, hablamos de un rubro del activo, como es caja y bancos. En la unidad 5 hablamos de créditos, en la unidad 6 hablamos de los bienes de cambio, en la unidad 7 hablamos de los intangibles, y hasta ahí llegamos con esta materia que se llama contabilidad 4. Yo les decía que la materia que la complementa es contabilidad 4, ahí vamos a ver lo que nos resta del activo, vemos el pasivo, los distintos rubros, o sea, las deudas ciertas e inciertas, y también el patrimonio. Por último, y para terminar con la materia de contabilidad 4, hablamos después de resultados, pero eso ya va a ser problema de más adelante. Bien, como les decía, esta planificación está en el aula, y ahí van a encontrar más abajo la bibliografía, por autor, por unidad, etcétera, 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 ¿sí? Y también el calendario, ¿sí? En ese calendario ustedes van a saber cuándo están previstas las clases de teoría y práctica y demás, ¿bien? Y los parciales, que es un tema importante. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Sí. ¿Solo hasta rubros del activo vamos a dar entonces? En contabilidad 3, ¿O vamos a dar? Ok. en Entiendo. contabilidad 3, sí. Bien.
Bueno, ahora voy a pasar entonces, vamos mejor dicho a arrancar con la unidad 1, ¿sí? En donde yo les decía que en la unidad 1 vamos a hablar de, a ver si esto se pone en funcionamiento. Bien, ahí está. Vamos a hablar, yo les decía, en la unidad 1, de conceptos generales. Y el primer concepto del cual vamos a hablar es el de contabilidad, digamos, ¿no? Pero antes de hablar de contabilidad vamos a hablar un poco de algo más amplio, que es un sistema de información. Las organizaciones, para desarrollar sus actividades, necesitan contar con información que les sirva, digamos, de sustento o de base para tomar decisiones. En general, las organizaciones tienen que maximizar el uso de los recursos, porque son recursos limitados, y la maximización de los beneficios de esos recursos se logra tomando decisiones que minimicen los riesgos. Para lograr eso, lo que tenemos que hacer es que toda decisión que tomemos sea sobre la base de la información. Podríamos definir a la información como todo aquello que reduce o disminuye la incertidumbre o la ignorancia o el desconocimiento en algún tema. Y cuando nosotros tomamos decisiones en las organizaciones, seguramente nosotros vamos a necesitar mucha información. Información del contexto o del mercado, información del propio ente o de la propia organización, por ejemplo, del patrimonio, información de tipo legal, por ejemplo, sobre el marco jurídico que regula cierta actividad. Es decir, vamos a necesitar mucha información. Toda esa información proviene de lo que se conoce como sistema de información. Un sistema de información es un concepto en cierta medida abstracto, porque no toma forma o no existe en algún lugar preciso o específico, sino que es algo que existe, digamos, y que procesa datos, los elabora, y a partir de ese procesamiento genera información. Y esa información es la que se va a utilizar de alguna manera para iluminar el camino en la vida de los negocios, ¿no? O en la vida de la organización. Vendría a ser como una linterna que nosotros tenemos para justamente ver el camino un poquito más adelante que el resto. Entonces, si nosotros vemos un poquito más adelante y vemos que hay un obstáculo, lo que vamos a tratar de hacer es prevenir o tomar medidas para justamente no colisionar con ese obstáculo. Cuando hablamos del sistema de información, yo recién les decía que el sistema de información es muy abarcativo, es general. Pero dentro de ese sistema de información se va a encontrar una parte específica que es el sistema de información contable. ¿Qué es el sistema de información contable? Yo les decía recién que para tomar decisiones nosotros tenemos que hablar de todo tipo de información. Hasta los chimentos son, valga la vulgaridad o la información, los canales de comunicación informales también nos proveen de información. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad o del sistema de información contable, tenemos que pensar en una parte del sistema de información formal que lo que hace es procesar datos sobre el patrimonio, ¿sí? Es decir, que el sistema de información contable no nos va a dar información del mercado, o no nos va a proporcionar información de tipo legal o interna del ente, sino que nos va a proporcionar información sobre el patrimonio. Y ahí, ahí ya empezamos a escuchar un término que por ahí no nos puede, o no, en realidad a esta altura de la carrera ya tendría que resultarnos familiar, que es, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio podríamos entenderlo como el conjunto de los recursos que cuenta la administración de un ente para el desarrollo de sus actividades, para el logro de los objetivos por los cuales esa organización es constituida, formada y organizada, ¿sí?
ese patrimonio, ustedes saben que está compuesto por activos o recursos, y por el lado de la financiación, la fuente de financiación de esos recursos. ¿De qué manera podemos financiar los recursos? Ustedes ya deben saber que las fuentes de financiación de los recursos pueden provenir de dos grandes grupos. De terceros, en cuyo caso hablamos de pasivos, o recursos financiados por fondos propios, en cuyo caso vamos a estar hablando del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Vengo bien hasta acá? ¿Me escuchan bien o algún problema? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, ¿alguna duda hasta Sí, acá? está bien. Bien. Entonces yo les decía que el sistema de información contable está compuesto por varios subsistemas. Uno de ellos es el sistema de información contable. Y el sistema de información contable lo que hace es proporcionarnos información contable o del patrimonio. Ahí hay una definición, la Anafilmina, que dice que la contabilidad es la parte del sistema que muestra la composición y evolución del patrimonio, los bienes en propiedad de terceros que estén en poder del ente y además ciertas contingencias. Es decir que cuando hablamos del sistema contable, lo que hacemos es hablar de un sistema que va a proporcionar información sobre la situación del patrimonio. ¿Saben lo que es la situación del patrimonio? ¿Qué es la situación del patrimonio? Vendría a ser algo estático, parecido a una foto. Como que yo, en un momento, le saco una foto al patrimonio y esa es la situación. ¿Se entiende? Y que se diferencia de la evolución. La evolución implica un periodo de tiempo, es información dinámica, y va a hablar de cómo estaba el patrimonio en un momento dado, cómo evolucionó durante ese periodo de tiempo que yo les decía, que saben ustedes que es el ejercicio económico, y cómo quedó al cierre. Entonces, en vez de ser una foto, esta podría ser el video. ¿Bien? Entonces, la información patrimonial se va a referir a eso, a la situación del patrimonio y a la evolución del patrimonio. Y cuando hablamos de la evolución, podemos desglosar esa evolución en distintos tipos de evolución. La evolución económica, financiera o del propio ente, que sería la evolución patrimonial. Bien. Todo esto, que es información, que lo presentamos así como un repollo, en realidad está inserto en lo que se conoce como el sistema o el proceso de comunicación contable. ¿Qué es esto? Que yo les estoy presentando como un ciclo continuo, que se da todos los años y en todas las organizaciones, ya sea una organización pequeña o una organización grande. El proceso de comunicación contable es ese proceso continuo de toma de decisiones, generación de datos que son procesados, que se transforman en informes contables y que sirven de base para tomar decisiones y de nuevo generar información contable. Si tenemos que partir de un punto, podríamos decir que en cualquier organización partimos de un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto o la presupuestación? Yo hoy les dije, por ahí al comienzo, que en toda organización los recursos son limitados. Quiere decir que los administradores no disponen de infinitos recursos para tomar o lograr sus objetivos. Entonces, el presupuesto habla justamente de ese límite de los recursos. Y ese límite o esa cuestión que hace a los recursos finitos es la que establece la necesidad de contar con presupuesto. Por ahí uno podría entenderlo o visualizarlo más, por ejemplo, si hablamos de una hacienda pública y no una privada. Pero en realidad en las haciendas privadas o en las empresas privadas también es necesario contar con, siempre se cuenta con presupuesto. Es justamente una delimitación a los recursos que podemos disponer. Yo les decía que en la hacienda pública los presupuestos son conocidos, porque los presupuestos se elaboran en los congresos, o en los consejos deliberantes, o en la Cámara de Diputados, y tienen la forma de una norma, una ley, una ordenanza, una resolución.
Y en realidad el presupuesto tiene dos partes, ¿sí? Una parte que se refiere a los recursos, que se conoce como el cálculo de los recursos, es decir, cuando los dueños o los que tienen la voluntad dicen, bueno, vamos a pensar con cuántos recursos vamos a contar durante este periodo económico, sería la primera parte del presupuesto. Y la segunda parte de ese presupuesto es la autorización de gastos, es decir, si yo preveo que voy a recaudar tanto dinero o voy a contar con tantos recursos, bueno, en función de que voy a contar con tantos recursos, voy a autorizar a la administración a gastar tantos recursos. Y de esa manera tenemos un presupuesto equilibrado, en donde el total de los recursos es igual al total de los gastos. Obviamente que si ese presupuesto no está equilibrado, es decir, que tiene más recursos que gastos, va a ser un presupuesto que tiene un superávit, o y va a ser un sobrante, o si es un presupuesto que está desbalanceado y tengo menos recursos que gastos, tendré que ver cómo voy a financiar ese déficit presupuestario tomando deuda, ¿sí? Bien, en el caso eh, de que estemos hablando de una empresa privada, porque por ahí a nivel nacional podemos ver que cuando me faltan recursos, lo que hago es emito dinero. Cuestiones que son un poco más debatidas, ¿no? Pero bueno, eso sería el presupuesto. A partir del presupuesto, que tiene que ser previo a cualquier ejecución, eh, vienen las acciones. Es decir, que el órgano de administración empieza a ejecutar el presupuesto, empieza a tomar decisiones. ¿Qué implican tomar estas decisiones? Y bueno, hablamos del órgano de administración. Se alquilará un local, o se comprará un terreno, se contratará o se comprará una casa, contrataremos personal, vamos a realizar ventas, las vamos a cobrar, compraremos mercadería a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hechos o decisiones que se toman y que quedan plasmadas en respaldos, en lo que se conoce como la documentación. De todas estas decisiones y operaciones que se realizan y que implican la ejecución de un presupuesto, quedarán evidencias que van a ser captadas por la contabilidad. Esas evidencias que están plasmadas en documentos y que son base de la información contable, se conoce con el nombre de datos contables. Entonces, si yo, por ejemplo, me refiero a un depósito bancario, va a haber una evidencia que se va a conocer como con el nombre de boleta de depósito. Si yo realizo una cobranza de una venta, habrá una evidencia, que es un documento que tendrá respaldo y que se conoce con el nombre de recibo. Y así, de cada operación, quedará evidencia en un comprobante comercial o en una documentación. Esta documentación nosotros la podemos encontrar físicamente, es decir, en papeles, o cada vez más de manera electrónica. Es decir, hoy, con el avance de la tecnología, hay un incremento de datos que son almacenados de manera electrónica, es decir, en archivos electrónicos, y no necesariamente en medios físicos como puede ser un papel. Pero voy al hecho de que de todas esas decisiones quedarán evidencias que van a ser los insumos que tiene la contabilidad para procesar en la contabilidad o en la base de datos contable. Eso que yo les decía, todos esos datos se van a agrupar, se van a clasificar, se van a ordenar y van a ingresar en el sistema contable. Esto que está acá. ¿Llegan a ver? Por eso la flechita va hacia la derecha, ¿no? Ingresan al sistema contable esos datos en un registro primario cronológico, que es donde esos datos impactan en la contabilidad
de manera cronológica. ¿Qué quiere decir de manera cronológica? A ver, alguien que me dé un respiro a la garganta. Alguien que se anime a participar, así los escucho también, ¿no? Sería el orden cronológico de los días, digamos. Por fecha. Y se Claro, animan a de decirme, los hechos. se animan a decirme cuál es ese registro primario en el cual se registran inicialmente los comprobantes. El libro diario. El libro diario, exactamente. En ese registro primario, los registros que involucran unidades de registro que se conocen con el nombre de asientos contables, se registran operaciones de manera, como yo les decía, cronológica, en donde, teniendo en cuenta una técnica de registración que más adelante vamos a ver y que la van a repasar con las profesoras en la práctica, cada operación se va a registrar de manera cronológica. Una vez que son registrados de manera cronológica en ese registro primario, van a pasar a un registro secundario que ¿cómo se llamará? ¿Se acuerdan? Libro mayor. Libro mayor. En donde las unidades de registro, ellas son las cuentas, en donde por cada cuenta vamos a tener que registrar todos los movimientos que le involucren, y vamos a obtener de cada cuenta su saldo. Para luego, después de ese libro mayor, obtener un primer subinforme que sería, o podría ser el listado de sumas y saldos, por ejemplo. Una vez que nosotros tenemos procesada, una vez que tenemos procesados los datos en el sistema contable, y ese sistema contable nos empieza a proporcionar distintos informes, estos informes van a surgir de determinada manera. Existen distintos tipos de informes contables, que pueden ser los estados contables, los propiamente conocidos como informes contables, o los informes gerenciales. Estas tres categorías de informes de la contabilidad se clasifican de mayor a menor rigidez o estructura de la información. La información del patrimonio, a medida que sale del sistema contable, se puede presentar de manera estructurada, rígida, respetando ciertas formas preestablecidas, que va a permitir la comparabilidad. En este punto, el emisor de los estados contables tiene muy restringida su capacidad para elaborar el informe. Lo debe elaborar respetando los estándares y formas preestablecidas. Se conocen con el nombre de estados contables y son generalmente de publicación obligatoria a terceros. En menor grado de rigidez o estructura tenemos los informes contables, que son distintos tipos de informes que salen de la contabilidad y que pueden respetar cualquier formato. Y de manera específica tenemos los informes gerenciales, que son aquellos informes que generalmente se refieren a distintas áreas del patrimonio, por ejemplo un informe de costos, un estudio de caja, un informe de inventario, que son específicos para el área que la requiere. Independientemente del tipo de informe del cual estemos hablando, estos informes contables, que son una radiografía de las decisiones que tomó la administración, serán objeto del control presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hoy decíamos que el presupuesto es el instrumento que le entregan los que tienen la voluntad en la organización a quienes la administran? Una vez que finaliza el ejercicio económico y que contamos con la información de cómo se realizó la ejecución presupuestaria, viene el control presupuestario. ¿Qué significa esto? Que el órgano de administración va a elaborar un informe contable y lo va a enviar al órgano superior, que puede ser la Asamblea de Accionistas, la Cámara de Representantes, si hablamos en el caso del Estado, para que esos órganos que tienen la voluntad controlen
si la ejecución se adecuó, si respetó las autorizaciones previas del presupuesto. ¿Se acuerdan que yo les decía que el presupuesto era un cálculo de recursos y una autorización de gastos? Entonces, por el lado de los recursos, el control consistirá en ver qué grado de cumplimiento tuvo la pauta de recaudación, si recaudamos lo previsto, si nos excedimos en lo previsto, o si estuvimos por debajo de lo previsto en cuanto a la recaudación. Si hablamos de, por ejemplo, una repartición del Estado, o por ejemplo una provincia, esos recursos podrán ser tributos, ¿sí?, provinciales, o recursos que provengan de la coparticipación nacional. Entonces, lo que vamos a ver es cuánto es lo que se recaudó de impuestos versus lo que se tenía previsto que se iba a recaudar. Si hablamos de una empresa privada, los recursos pasarán por de dónde provienen los fondos. Y bueno, ¿cómo preveíamos fondearnos este ejercicio? Vendiendo tanto, a ver si los objetivos de venta se han cumplido, si teníamos previsto acceder al financiamiento ajeno, es decir, financiamiento bancario, o si había algún plan de aportes por parte de los propietarios, realizando aportes patrimoniales. Es decir, cuánto preveíamos recaudar y cuánto es lo que ingresó en definitiva al patrimonio. Y por el lado de las erogaciones, el control presupuestario va a consistir en ver si lo que se autorizó a gastar es lo que se gastó. Por ejemplo, si hablamos del Estado, el Estado tiene sus funciones principales, que son indelegables, como pueden ser la administración de justicia, la defensa interior, la salud pública, la educación, y para cada una de esas funciones va a contar con un presupuesto de gastos. Entonces, habrá que ver a lo largo del ejercicio si ese presupuesto de gastos se ejecutó de acuerdo a lo que estaba autorizado. Si se gastó de más, que no debería ser el caso, si se gastó igual, o si se gastó de menos, y en ese caso hubo una economía de inversión. Y en el caso de una empresa, bueno, ¿cuáles eran los objetivos que le había trazado la asamblea en función del crecimiento patrimonial previsto? Y bueno, en función de esos lineamientos, si el órgano de administración ejecutó esas políticas, gastó lo que tenía que hacer, y si lo logró o no. En función de ese control presupuestario vendrán las modificaciones en las estimaciones. Ay, perdón, se me fue muy... A ver si puedo achicar acá un poquito la pantalla, no. Perdón que estoy experimentando acá. Ahí. ¿Ustedes llegan a ver la totalidad de la filmina o ven como yo acá la... Yo no sé lo que ustedes están viendo. ¿Ven bien toda la filmina? Sí, profesor, se ve la filmina Sí, completa. se ve El esquema completo. Ah, perfecto. No le sale esta barra de scroll acá que a mí me sale acá de compartir pantalla. Perfecto. Bueno, entonces les decía que a partir de el control presupuestario vendrán las modificaciones en la presupuestación para ejercicios siguientes, lo que vendría a ser como una retroalimentación o aprendizaje para el futuro. Es decir, si yo había previsto tal cosa y la realidad indicó que estaba en el sentido correcto o que me estaba equivocando, bueno, cuando yo vuelva a presupuestar para el año siguiente, obviamente que voy a realizar esas correcciones. Entonces, esto que se ve como un ciclo, es un ciclo continuo. Todos los años vamos a tener que contar con un presupuesto, todos los años vamos a tener una ejecución presupuestaria, todos los años vamos a tener que tener informes de esa ejecución presupuestaria, y a partir de ese informe va a haber un control presupuestario. Esto que se da de manera continua, lo vemos en la parte pública como en la parte privada. Cuando nosotros miramos las noticias y vemos que cierra el ejercicio económico, ya sea el Estado nacional, provincial o municipal, en sus distintas facetas, el órgano ejecutivo tiene que elaborar lo que se conoce como la cuenta del ejercicio o lo que es un informe de la ejecución presupuestaria. Y luego lo remite al Congreso, en donde
es el Congreso el que trata su aprobación o desaprobación. ¿Por qué? Porque previamente el presupuesto había sido sancionado por el Congreso. Lo mismo pasa en las provincias y lo mismo pasa en los municipios. Y en una empresa privada pasa lo mismo también. En una organización privada, por ejemplo una sociedad anónima, el órgano que tiene la voluntad es la asamblea de accionistas. Esta asamblea de accionistas es la que elige el directorio, es la que le fija los presupuestos y es la que una vez que finaliza el ejercicio recibe los estados contables, que son los informes, y en donde analiza o controla ese presupuesto previo que le había dado. Es decir, se verifica en todo tipo de organización. ¿Se entiende esto? En este ciclo, nosotros vemos que la información contable tiene como dos usos posibles, entre otros, ¿no? Por el lado de la organización, o mejor dicho, por el lado de la administración o del órgano de administración, esa información va a ser utilizada para tomar decisiones. Pero también va a ser utilizada por los inversores o los accionistas para controlar a los administradores. Entonces, en ese caso, fíjense que la información está cumpliendo con dos objetivos distintos, ¿no? Bueno, voy a seguir porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Esto igual, si ustedes quieren profundizar, esto está todo en la bibliografía, ¿no? Esto es un extracto de la bibliografía de la materia. Vieron que hablábamos del sistema de información contable, hablamos de informes contables, y dentro de los informes contables hablamos de los estados contables. Yo le dije que los estados contables eran aquellos informes muy rígidos y estructurados, que tenían que respetar una forma, estaban perfectamente tabulados, existen normas contables que dicen cómo se tienen que elaborar, cómo se tienen que presentar. Es decir que, por el lado del emisor de los estados contables, hay poca creatividad aplicable, digamos. No se puede hacer mucho, hay que respetar las normas de exposición. Bueno, estos estados contables son los informes obligatorios de publicación anual. ¿Qué objetivos tienen estos estados contables? Como yo les decía, el objetivo es el núcleo principal de la contabilidad patrimonial, que es proveer información sobre el patrimonio. Más adelante vamos a ver qué significa el patrimonio, o repasar. A una fecha, eso se entiende como situación patrimonial. Esta primera parte, proveer información sobre el patrimonio, es lo que se conoce como situación patrimonial, que la vemos en el estado de situación patrimonial. Acuérdense que los estados contables son 4, y el primero que conocemos es el estado de situación patrimonial, o balance general, en donde lo que vemos es información sobre el patrimonio a una fecha dada. ¿Cuál es esa fecha? La fecha de cierre del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que la información del patrimonio es una foto del mismo al cierre del ejercicio. Ni un día antes, ni un día después. Nos guste o no, es en ese momento. Pero además, también vamos a informar la evolución económica y financiera del mismo periodo. ¿Qué significa esto? La evolución económica significa cuáles fueron las causas ajenas que han hecho que el patrimonio cambie, ¿sí? Cuando digo causas ajenas, que no tienen que ver con la relación del patrimonio con los socios, que van a ser las variaciones patrimoniales modificativas, las causas que justifican los cambios que provienen de los resultados. Y también vamos a ver la evolución financiera en el mismo periodo. Cuando hablamos en términos financieros significa, o en realidad nos referimos a una determinada parte de manera restrictiva de los recursos. Yo les decía que dentro del patrimonio tenemos los recursos o los activos, y bueno, cuando hablamos en términos financieros nos referimos estrictamente a los fondos, que son aquellos activos de mayor liquidez, ¿sí? En general se suele hablar de las tenencias de caja, bancos y las inversiones de mayor liquidez. ¿Para qué toda esta información? Para tomar decisiones económicas. ¿Quiénes van a ser los interesados?
o que van a necesitar o que van a demandar la información que esté en los estados contables, como yo les decía, los inversores, que son los accionistas, ya sea los que están en el ente o los que quieran comprar acciones, o sea, potencial. También los empleados, también los acreedores, como por ejemplo un banco, clientes y el Estado, por ejemplo, cuando como órgano de control supervisa el accionar de determinadas... Profe, a mí se me cortó su... ¿Sí, perdón? ¿Se me está escuchando o no? Porque... Sí, se le escucha, sí, profe. Perdón, ¿qué pasó entonces? Ahí está, ahí lo escucho. Se me había cortado su audio, no sé por qué. Perdón. Bueno, no, les decía entonces que quienes van a estar interesados en la información contable, inversores, empleados, acreedores, clientes y el Estado. Yo les decía, el Estado puede ser en su rol de control o de supervisor, por ejemplo, el Banco Central, que supervisa las entidades financieras, la Comisión Nacional de Valores, que supervisa a las sociedades que realicen oferta pública de títulos valores, la superintendencia de seguros para las compañías aseguradoras, etc. O también la propia administración de impuestos, la administración, ahora no me sale el nombre, la DGI, en su rol de organismo recaudador de tributos, en donde parte de los tributos surgirán de la información contable, porque los tributos a veces recaen sobre ciertas manifestaciones de capacidad contributiva, como puede ser el patrimonio, y en dónde va a estar la información del patrimonio, en los estados contables, o sobre los resultados, y bueno, ¿de dónde van a estar dónde va a estar la información del resultado? En el estado de resultados, o de las ganancias. Entonces, el Estado también va a requerir los estados contables para determinar el control de los tributos o el control de las declaraciones juradas de tributos. ¿Ok? Bien. Entonces esos son los sujetos que van a estar interesados en la información que provenga del sistema contable bajo la forma de estados contables. Bien. ¿Qué información tienen que brindar los estados contables? Acá estamos metiéndonos ya un poco más adentro y estamos desglosando eso que veíamos como estados contables y sobre qué tienen que informar. Bueno, fíjense que lo primero que hablamos es de la situación patrimonial en una fecha dada. Recién lo decía, es la foto del patrimonio al cierre del ejercicio. Pero independientemente de eso, también va a informar sobre la evolución. Yo quiero que ustedes entiendan, porque a veces uno pregunta, y le da mucha importancia a eso, que entiendan la diferencia entre situación y evolución. Hablar de situación es hablar de cómo era, valga la redundancia, la situación en un momento dado, en un instante preciso. Y hablar de evolución implica no hablar de un momento preciso, sino implica hablar de un periodo que es el tiempo que hay entre dos instantes, la fecha de inicio y la fecha de cierre. Todo lo que ocurra durante ese periodo es evolución. Entonces, cuando uno habla de la situación patrimonial, da la información sin mayor detalle, ¿sí? Sintéticamente. Y cuando uno habla de evolución, lo que tiene que informar es cuál era la situación al inicio, cuáles han sido las variaciones o los cambios, y cuál era la situación al cierre. Entonces, de esa manera, presenta esa evolución. Y además, ¿cuáles han sido las causas? Por ejemplo, uno puede decir que el resultado del ejercicio fue tanto, pero ese resultado es la confluencia de ventas, costo de mercaderías vendidas, gastos de administración, de comercialización, gastos financieros, etc. Entonces, de esa manera uno lo que hace es, ese resultado que es la evolución económica del patrimonio, ¿cómo se generó? Y de la misma manera, cuando habla de la evolución financiera, que es otra cosa, dice cuántos eran los fondos al inicio, cuántos han sido los aumentos de fondos del ejercicio, cuántos han sido las disminuciones de fondos y cuántos eran los fondos al cierre del ejercicio.
¿Y por qué causas ingresaron fondos? Porque vendimos de contado, porque cobramos cosas del pasado, porque nos dieron préstamos, porque los socios aportaron dinero, o porque vendimos las joyas de la abuela. Causas que dieron orígenes de fondo al informe financiero. Y causas de aplicaciones de fondos. Y bueno, ¿en qué utilizamos los fondos? Pagamos sueldos, pagamos impuestos, compramos mercadería, los socios retiraron dinero, pagamos deudas, etc. ¿Sí? De esa manera uno tiene una explicación de cómo el ente fondea, cómo el ente en realidad se fondea. ¿Qué significa esto? De dónde obtiene y en qué utiliza los fondos. ¿Sí? Y evolución financiera. Y además, otros hechos que justifique su inclusión en la información contable porque mejore la calidad de la información contenida. ¿Bien? Bueno, sigo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Bueno, para que la información que esté contenida en los estados contables cumpla con sus objetivos, debe respetar ciertas cualidades, se dice, ¿no? O debe respetar ciertos requisitos. Esos requisitos de la información contenida en los estados contables están estipulados y deben ser objeto de análisis, o de un análisis reflexivo por parte del ente que emite los estados contables al momento de su confección. Están en la resolución técnica 16, y que, bueno, tienen que ver con la utilidad de la información y además el logro de todas esas cualidades. Para que la información sea útil, debe ser pertinente, confiable, sistemática, comparable y clara. Pero además debe ser, o debe tener, un equilibrio entre el tiempo y el costo. Es decir, que la información debe estar a tiempo de tomar las decisiones, por eso decimos oportunidad, y además debe existir un equilibrio entre los costos de obtener la información y los beneficios de utilizarla, ¿sí? Entonces, esto yo no me voy a detener mucho porque es muy bueno para la lectura, pero lo dejo así planteado. Bueno, pasando un poquito más a los elementos de los estados contables, en la filmina anterior hablábamos de la situación patrimonial. Y también hablábamos de la evolución patrimonial y la evolución financiera. ¿Qué significa hablar de la situación patrimonial? Y acá van a ver que nos estamos metiendo, o vamos abriendo cada vez más, esto que conocemos como informes contables. Hablar de la situación patrimonial significa informar sobre el activo, sobre el pasivo, y sobre la diferencia de ambos que se conoce como patrimonio neto. En los entes consolidados, palabra no muy conocida, también se tendrá que informar las participaciones de accionistas no controlantes en los patrimonios de las empresas controladas. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre se tiene en cuenta, pero cuando uno presenta estados contables, puede ser que esté presentando estados contables de un ente en particular o de un grupo económico. Entonces, cuando presente información patrimonial de un ente, va a presentar el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Pero cuando uno presenta información de un grupo económico o de un conjunto de empresas, lo que se hace es aglutinar los activos de todas las empresas, los pasivos de todas las empresas y el patrimonio neto de la empresa que controla el grupo. Pero también van a estar los socios de esta empresa que se conocen como accionistas minoritarios. Entonces, para que cierre la ecuación, para que cierre la doble columna, esa variable que va a faltar es la participación de los accionistas que no controlan el patrimonio controlado. Bien. Eso en cuanto a la situación del patrimonio. La foto del ente al cierre del ejercicio. Y cuando hablamos de evolución del patrimonio, y en este caso hablamos en términos restrictivos, tenemos que referirnos al patrimonio del ente, en términos netos.
El patrimonio neto, que yo les dije que era la diferencia entre el activo y el pasivo, tiene dos fuentes o cauces, digamos. Lo que se conoce como las transacciones con los propietarios, o mejor dicho, los aportes y retiros de los propietarios, y las vinculadas con los resultados del ejercicio, es decir, los resultados acumulados. Entonces, el patrimonio neto, durante el ejercicio, va a variar. Tendrá una cuantía al inicio, habrá aportes durante el ejercicio, podrá haber retiros y podrá incorporarse el resultado del ejercicio, que podrá ser una ganancia o una pérdida. Eso hará que el patrimonio al cierre sea otro distinto. En el medio también pueden haber distribuciones de resultados, capitalizaciones de ganancias, todas operaciones que hacen variar el patrimonio neto. Entonces, la evolución del patrimonio neto se conoce como la evolución patrimonial y se presenta por separado de la situación patrimonial. Y para finalizar, la evolución financiera o la evolución de los fondos. Como yo recién les dije, los fondos son o representan un conjunto de activos líquidos y en donde el informe financiero lo que hace es presentar los orígenes de fondos y las aplicaciones. Es decir, cuántos fondos tenía, cuántos fondos tenía el cierre, y si hubo aumento o disminución. Y ese aumento o disminución, ¿cómo se justifica? De acuerdo a las operaciones que le den origen. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a situación patrimonial para ir viendo que hablamos de cada uno de ellos. En la situación patrimonial, veíamos o presentábamos el activo, el pasivo y el patrimonio neto, que es la diferencia de ambos. ¿Qué significa hablar de un activo? Y acá yo puedo hacerle una pregunta a ustedes. ¿Se animan a darme una definición de activo mientras me sirvo un poquito de café? ¿Qué representa un activo para el ente? Sin mirar la filmina, ¿no? A ver si los puedo ver, porque si no... ¿Tengo mis alumnos acá o se fueron todos a pasear? Son los recursos del ente. ¿Quién está hablando? Preséntense. ¿Por qué apagan las cámaras si Paulina les dijo que tenían que tener la cámara prendida? Arranquemos bien el año, chicos. Yo me pongo la cámara acá, ¿por qué no ustedes? Lo veo a Juan Ignacio Chipam y a Fabricio Bonifato. El resto parece que se le quemó la cámara. Ahí la veo a Violeta Arroyo. ¿Y el resto? Debe estar pegando la siesta. Bueno, ¿qué es un activo? Alguien me dijo por ahí, no sé quién me dijo, los recursos del ente. ¿Quién habló hoy? ¿Se repitieron? Bueno. Pueden ser todos los bienes y derechos que tiene el ente, que tienen la posibilidad de generar un flujo positivo de ingresos. Conjunto de bienes que posee el ente, perdón. ¿Y qué más? Son el conjunto de bienes y derechos que tiene el ente, que tienen la posibilidad de generar un flujo de ingresos positivo en el futuro. Bien. Es una mezcla, está bien, es aceptable la definición que estás dando. ¿Quién fue el que habló así? Nos vamos conociendo. Martín Cohen, ¿puede ser? Sí. Martín Cohen. El resto están escuchando, ¿no? Porque por ahí los noto muy silenciosos. Sí, bien. estamos escuchando. Esta definición lo que habla es de los bienes que tienen, o los recursos en realidad que tiene el ente para el desarrollo de su actividad. Y que tienen que tener un valor económico. Ese valor económico se traduce en que el bien o el recurso o se utiliza en la actividad o se va a destinar a algún intercambio, ¿sí? Es decir, que cualquier activo tiene un valor económico para el ente en tanto tenga o valor de uso o valor de cambio.
Valor de cambio significa que el activo se pueda canjear por efectivo o por otro activo, o que se pueda destinar a cancelar una obligación. Ven ahí en la filmina, ahí ya estoy referenciando a lo que decía. O que se puede distribuir a los propietarios. Es decir que cuando hablamos de valor de cambio, lo que hacemos es relacionar el activo con los distintos componentes del patrimonio. Canjeable sería la relación del activo con cualquier otro activo. Cancelar es la relación del activo con el pasivo. Y distribuirlo es la relación del activo con el patrimonio neto. Por ejemplo, que un socio lo retire, ya sea que hace un retiro de socio o como distribución de utilidades. Eso significa que un activo tenga valor de cambio. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en el dinero, para darle un poco de color a esto y que pensemos en términos de un ejemplo, el dinero sirve para comprar cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Para qué más sirve el dinero? ¿Qué más puedo hacer con el dinero? ¿Qué gastar? Poder cancelar una obligación, Excelente. Puedo pagar una deuda. ¿Qué más puedo hacer? Invertirlo para que genere más ingresos. O sea, o bien comprando otro tipo de moneda distinta a la de la que usa el ente habitualmente, o poniéndolo en el banco, digamos, para ir generando. Bien. Excelente. ¿Quién está hablando? Juan Ignacio. No lo veo ahí. Ah, perdón. Cipiani. Juan Ignacio, vos estás hablando del valor de uso, en este caso del dinero. Porque si nosotros Claro. pensamos en términos del dinero, yo le podría decir, y siempre que el dinero sea una, a ver cómo puedo decir sin meterme en economía, un patrón estable de valor, o representa, tenga un valor estable, uno podría utilizar el dinero para ahorrar. Vieron que en economía uno estudia que el ingreso que uno tiene o lo consume o lo ahorra. ¿Y el ahorro qué destino tiene? ¿Consumo futuro o inversión? ¿Llegaron a ver eso? Estoy hablando, creo que ven eso en economía ya. Bien. Si el dinero no lo destino a consumo, o para cancelar una obligación, o para distribuir a un propietario, en realidad lo voy a utilizar. Como bien dijiste, lo puedo utilizar para generar intereses. Y de esa manera, o sea, invertirlo, y de esa manera obtener ganancias adicionales. Es lo que yo busco cuando diversifico mi actividad y parte de los recursos que tengo en el ente los utilizo en actividades de inversión. Pero en ese caso, el valor del activo ahí es un valor de uso, porque el uso del dinero nos va a reportar un beneficio económico. ¿Se entiende? A diferencia del uso que tiene el dinero, por ejemplo, si lo hago para comprar, si lo utilizo para comprar mercaderías, o para, como dije, pagar una obligación. Entonces, en ambos casos, el dinero puede tener valor de cambio o valor de uso. Si yo digo ahora una mercadería, un bien de cambio, que es un activo tangible, ¿no? También puede tener valor de uso o valor de cambio, porque ¿quién se anima a dar un ejemplo de mercadería con valor de cambio? La mercadería que está a la venta, si nos dedicamos a la venta de eso particularmente. Excelente. Y en ese caso, la expectativa que tengo con la mercadería es canjearla, ¿por qué? Cuando la Dinero. vendo. ¿Por? Claro, efectivo. Por efectivo, si es una venta de contado. O si es una venta en cuenta corriente, lo voy a canjear por un crédito. ¿Ok? Ahora, supongamos que vendemos mercadería perecedera. Y se produce la fecha de vencimiento sin que la haya podido vender. ¿Qué pasa con la mercadería? ¿Pierde la condición de activo? Sí, porque pierde la capacidad de generar un beneficio Bien. futuro. Bien, excelente. Se dan cuenta que yo tenía un activo, porque tenía valor de cambio,
y en determinado momento se perdió esa cualidad. Entonces, ¿qué pasó con eso que estaba en el activo? Lo tengo que dar de baja. O supongamos que yo soy una farmacia y tengo un medicamento, y en determinado momento el Estado o la autoridad prohíbe su venta. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tenía ese activo, y como no se puede vender más, también pierdo la posibilidad de que en el futuro se convierta en un ingreso, o canjearlo por algo. Entonces deja de ser un activo. Y algo parecido pasa con los bienes de uso. ¿Qué es un bien de uso? Pregunto a todo el auditorio acá que tengo. Tengo 15 hermosos alumnos. 1, 2, 3. Bienes tangibles que se usan para la actividad de la empresa, para llevar a cabo o para desarrollar la actividad. 11 alumnos. Bien. Claro, son bienes tangiles que los Destinado a la utilizamos. venta, digamos. No se los Perdón. piensa vender, sino que se los piensa utilizar. ¿Y un ejemplo de bien de uso? ¿Qué podrían decirme? Una computadora. Una computadora. ¿Qué otro ejemplo? Y en la mercadería puede ser la mesa donde se No, exhibe no. el mostrador. Estamos hablando de bienes de uso. Claro, claro, por eso, siguiendo el ejemplo de la mercadería para la venta, donde se muestra dicha mercadería, el mostrador, la mesa, lo que se use para La estantería. Puede recibir ser una ventas. heladera, Claro, puede ser un auto, puede ser... Por ejemplo, en la El farmacia, inmueble. el inmueble, la heladera para exhibir y tener guardadas las vacunas, etc. Es decir, que son bienes tangibles, o sea, que son corpóreos. Si yo agarro la heladera y se los tiro por la cabeza, le voy a lastimar, duele, ¿sí? Son duros. Entonces, eso quiere decir que son corpóreos o tangibles. Y que no tienen como destino su cambio, sino que su destino económico es el uso en una actividad generadora de ingresos. Entonces, son facilitadores de la actividad, los bienes de uso. Porque gracias a la heladera, o gracias a la computadora, o gracias a la estantería, o gracias a, no sé qué ejemplo, a la camioneta, yo puedo desarrollar la actividad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si la heladera se funde? ¿Puede prestar su servicio a la actividad? ¿Puede ser un facilitador de actividad? No. No. Si la ¿La puedo arreglar? Sí, pero en ese estado, fundida, o la camioneta que se destruyó en un accidente, el conductor se salvó, pero la camioneta no sirve más. ¿Qué Sería una pasa? contingencia. No, no es una contingencia, Violeta. ¿O quién dijo, perdón? Sí, yo. Contingencia es algo que depende de algo futuro. Y cuando vos decís, la heladera se fundió, o la camioneta chocó y se destruyó, Es una pérdida. claro, ya está el hecho consumado, no hay nada futuro del que dependa o se desencadene algo raro. Ya se Claro, sí, produjo. sí. Entonces, no es una situación contingente. Por eso te aclaro. Entonces, hubo un hecho, un siniestro, un desperfecto, una rotura, o lo que sea, que hizo que ese activo deje de tener valor de uso. Entonces, ¿qué pasa cuando un activo deja de tener valor de uso? Es como la mercadería que pierde la capacidad comercial. No se puede vender. Entonces, deja de ser un activo. En general, se dice que un activo es como un candidato en campaña. Yo digo. ¿Por qué? Porque promete algo. ¿Y qué es lo que promete este activo? Un ingreso futuro. Siempre, siempre un activo va a ser tal en tanto y en cuanto promete ese ingreso futuro. Cuando deje de prometer ese ingreso futuro, desaparece como activo o hay que darlo de baja al activo. Ejemplos. La mercadería que se produce a la fecha de vencimiento dejó de poder cumplir con esa promesa futura. O la mercadería que vendí, parece un ejemplo muy burdo, pero es cierto. O sea, una mercadería que yo la tengo en la góndola y la vendo. ¿Qué significa que la vendí? Que te generó un ingreso. Vayan a la realidad, chicos. Salgan del aula, no quiere decir que se vayan, sino que, ¿qué significa que vendí? ¿Cuándo hay una venta?
Vino un cliente, la agarró y se la llevó. ¿Me siguen? Entonces, una mercadería que Sí. un cliente, obviamente, la pagó y se la llevó, ¿puede ser vendida a otro cliente, por más que parezca una pregunta tonta y redundante? ¿Se puede? No, ya no se encuentra dentro de nuestros activos. Bueno, por eso. Primero que se entregó a un tercero, hay que darle de baja a un activo. Pero ¿por qué hay que darle de baja a un activo? Porque ya cumplió el ingreso que prometía. Es decir, cuando una mercadería se vende, eso que está en el activo se transforma en el costo de ventas. ¿Por qué se transforma en el costo de ventas? Porque originó el ingreso por el cual estaba en el activo. Entonces, cuando cumplió la promesa que había hecho en campaña, listo, se va del activo, pero no como pérdida, sino como costo de ventas. Y hubo un ingreso aparejado, ingreso por la venta. ¿Se entiende? En cambio, la mercadería que estaba en la góndola y venció, por ejemplo, vendo en una despensa leche, y la leche tiene fecha de vencimiento. Si la leche venció, la tengo que tirar. Esa venta, esa mercadería, que sé que no la voy a poder vender, ¿puede generar un ingreso en el futuro? No, jamás. Entonces, ¿puede transformarse en un costo de venta? No. Directamente va a pérdidas. Y es la diferencia entre costo y pérdida. Costo es aquello que se asocia a un ingreso. Pérdida nunca se va a poder asociar a un ingreso. El vehículo o la heladera, y mi garganta que está tocando fondo. En la medida en que se utilice para desarrollar la actividad, va perdiendo la capacidad de servicio, se va desgastando, se va deteriorando, y yo lo que voy a ir haciendo a través de las depreciaciones o de las amortizaciones contables, voy a ir transfiriendo en pequeñas dosis el valor del bien al costo, a través de las amortizaciones. Ahora, y eso lo que va a permitir es cotejar o emparejar ese costo de depreciaciones con los ingresos que genera por actividades que facilitan. ¿Se entiende? Siempre una amortización va a estar vinculada con un ingreso que ayuda a ese bien a generar. Ahora, si la camioneta se siniestró y no tiene nada que ver con un ingreso que voy a poder, ¿qué voy a hacer? La voy a tener que amortizar o depreciar en términos extraordinarios y va a ser una pérdida. ¿Se entiende? Pero eso está relacionado con lo que decíamos, que el activo pierde su valor de cambio o valor de uso. Bueno, para que se me movió todo acá, perdón. Sigamos, pues si no... Pasivo. Bueno, perdón, cierro lo del activo. Entonces, un activo o tiene valor de cambio o tiene valor de uso, y eso se va a verificar con todos los activos. No piense que solo hablamos de las mercaderías o de los bienes de uso. Se va a verificar con los intangibles, con las inversiones, con los créditos, etc. Entonces, un activo tiene valor cuando representa efectivo equivalente o posee la aptitud de generar un flujo positivo de efectivo o equivalente. Bien. Vieron que esta definición es un poco más amplia que la que por ahí encontrábamos o estudiábamos cuando decíamos que los activos son los bienes y derechos que posee el ente. Ahora, aparte de ser bienes y derechos que posee el ente, también hay una definición de valor. Valor económico de cambio o valor económico de uso. ¿Qué es un pasivo? Son las deudas, a veces me dicen. Y yo les ayudo y les digo, son las deudas ciertas y las contingentes que deban registrarse. Y ahí me miran con cara de, profe, no me mate. Esos son los pasivos. Entonces, ¿qué es una obligación? ¿Qué es una deuda cierta? Es aquella deuda determinada, existente y que tiene fecha de vencimiento por un hecho anterior que pudo haber ocurrido, como puede ser la provisión de un bien o la prestación de un servicio que hemos recibido. Entonces, como consecuencia de una deuda, va a existir la obligación de entregar activos o prestar servicios a un tercero. Y la cancelación de esa obligación, primero es ineludible, o es muy probable que la tengamos que cumplir, se va a tener que efectuar en una fecha determinada,
o que va a ser determinable, que se conoce como fecha de vencimiento de la obligación, y que la torna exigible. Es decir, la fecha de vencimiento es el momento en el cual el deudor tiene que cumplir con la obligación o la prestación efectiva de la obligación. Entonces, para cancelar un pasivo, ¿qué hace falta? Entregar dinero o cualquier otro activo, prestar un servicio o reemplazar un pasivo por otro, o convertirlo en capital. Acá vemos, de nuevo, en esta parte, vemos la relación del pasivo con el resto de los componentes del patrimonio. Es decir, para cancelar un pasivo, podemos utilizar un activo. Prestar un servicio sería desarrollar una actividad, que sería un ingreso para nosotros, es decir, cancelar un pasivo con un ingreso. Reemplazar un pasivo por otro, que sería refinanciar la deuda, o capitalizar la deuda. Es decir, entregarle al deudor títulos de capital para que en ese momento deje de ser acreedor y pase a ser socio. Entonces, en cualquiera de los 4 casos, el deudor vio extinguida su acreencia. O mejor dicho, hemos cumplido o cancelado la obligación. No la debemos más. Porque entregamos dinero o un activo, porque prestamos un servicio, porque la refinanciamos y ahora debemos otra deuda, o porque lo capitalizamos. ¿Bien? Eso es un pasivo. Y yo hoy les decía que los pasivos son aquellas deudas ciertas, determinadas, o aquellas contingentes que deban registrarse. Hoy, hace un ratito recién, a ver si los vuelvo a ver porque no los veo, acá está mi cuadrito, ahí los veo de nuevo. Creo que alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, contingentes. ¿Alguien se acuerda quién dijo contingentes? Yo dije. ¿Valeria? Violeta. Perdón, Violeta. Vi la B corta y la cabeza va más rápido. Contingente. Yo te decía recién, y les decía a todos, que contingente es aquello que depende de hechos futuros para ver cómo se resuelve. Entonces, en el patrimonio hay un concepto de certidumbre. Es decir, cuando nosotros presentamos la información del patrimonio, presentamos información de la cual tenemos certeza. Independientemente de que el patrimonio tiene que ser presentado íntegramente, es decir, que no podemos omitir ninguna parte del patrimonio, existen situaciones, al cierre del ejercicio, que plantean dudas respecto de su certeza. Es decir, nos hacemos esta pregunta: ¿debemos o no debemos una obligación? Y ahí es cuando estamos hablando de, por ejemplo, si digo debemos, de una deuda contingente. De una deuda contingente. ¿Qué significa eso? Que depende de hechos futuros. Por ejemplo, si yo me encuentro con esta situación al cierre del ejercicio, se produjo un hecho conflictivo por el cual hemos sido demandados. ¿Me siguen? En donde la justicia, en donde un tercero reclama o nos hace un reclamo de un resarcimiento comercial. Y nosotros creemos que no corresponde y planteamos el litigio en el juzgado, digamos, ¿no? Entonces, esa es la situación al cierre del ejercicio. Hay un tercero que entiende que le causamos un daño y nosotros que creemos que no hemos vulnerado, ni cercenado, ni que le hemos perjudicado nada. Entonces, estamos dirimiendo esa discusión en el juzgado. Si el juzgado le da la razón al tercero que nos reclama, tendremos que indemnizarle. Y si
Y si el juzgado entiende que nosotros tenemos razón, no tendremos que resarcirlo de nada. Y saldremos libres, o sea, no tendremos que pagarle nada. Entonces, la pregunta es, al cierre del ejercicio, ¿nos encontramos con un pasivo o no? Es decir, ¿debemos eso o no? Porque de acuerdo a cómo se resuelva en los estrados judiciales esa situación, puede ser que terminemos condenados a pagar una suma de pesos o que seamos absueltos y que no tengamos que pagar nada. Entonces, en esos casos estamos hablando de una deuda contingente. Así como existe en este caso una deuda contingente, también pueden existir activos contingentes. ¿Qué quiere decir un activo contingente? Es un activo que de acuerdo a cómo se desencadenan en hechos futuros, podrá desaparecer o no. Entonces, la contabilidad, y acá está el debate, no puede esperar a que se resuelvan esos hechos futuros para presentar la información, porque las decisiones se tienen que tomar independientemente de los ciclos y de los momentos en que se resuelvan esas situaciones inciertas al cierre. Es decir, Perdón, sí, ¿puedo hacer una consulta? ¿Las previsiones estarían incluidas como contingentes o no? las previsiones sí. Sí. Perfecto. Las previsiones son las deudas contingentes. Ojo que cuando nosotros hablamos previsiones del pasivo son las deudas contingentes, pero también existen Claro, pero tenemos en los créditos también, en ese caso, ¿o no? excelente, sí. Entonces, en ese caso las previsiones, por ejemplo, para deudores de dudosa cobrabilidad, o las previsiones para deudores incobrables, son previsiones que lo que hacen es regularizar un activo. Por eso yo les decía, son activos contingentes. Tenemos previsiones en los dos lados. Podemos tener previsiones en el activo, que lo que hacen es regularizar el activo, es decir, netear el activo. Por ejemplo, si yo tengo un crédito por 1 millón de pesos, quiere decir que alguien me debe 1 millón de pesos. Pero esa persona, antes del cierre del ejercicio, presenta problemas económicos financieros, se presenta en concurso de acreedores, y ya está haciendo una propuesta a los acreedores, dentro de los que estamos nosotros, de que quiere hacer una quita del 20% de sus acreencias. Y encima, en esa propuesta de acreedores ya hubo una votación, y la mayoría la ha aceptado. Es decir, que los acreedores prefieren descontarle un 20% a este deudor, con tal de salvar el 80%. Entonces, a mí que me deben 1 millón de pesos, ¿qué es lo que probablemente termine cobrando ese activo? ¿1 millón? ¿O voy a cobrar 1 millón menos el 20% de quita que está proponiendo ese deudor, que fue a votación y que ya ha sido aprobada por el concurso de acreedores? Probablemente tengamos que hacerle una quita y cobremos, en vez de 1 millón, 800.000. Entonces, ¿cuándo se va a resolver eso? En el futuro, porque yo les dije que al cierre el deudor tenía problemas económicos, hizo el planteamiento en la justicia, se está dirimiendo, y va a haber un momento en donde se va a celebrar un acuerdo en el concurso preventivo, y ahí nosotros le haremos una nota de crédito por la diferencia, por el 20%, y le haremos un recibo cuando me pague el 80%. Hasta que eso se resuelva, él me debe 1 millón. Pero yo, al cierre, ¿cuánto tengo activo? ¿1 millón u 800.000? Lo más probable es que cobre 800.000. En esos casos lo que se hace es una previsión, es decir, estamos ante un hecho contingente que depende de la ocurrencia de hechos futuros. Y en este caso afecta la existencia de un activo, porque de acuerdo a cómo se desencadenen los hechos futuros, yo no voy a asumir una deuda, sino que lo que va a ocurrir es que un activo se va a ver afectado. ¿Qué activo? El crédito. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces ahí yo lo que hago es constituir una previsión para deudores incobrables, por el monto que creo que no voy a cobrar, no por todo el crédito. En ese caso, estamos ante un activo contingente, porque ese activo
violeta, depende en cuanto a su certeza de hechos futuros inciertos en el presente. Lo mismo que cuando hablaba de la previsión de pasivo. Yo voy a hacer una previsión para indemnizaciones por reclamos de terceros a pagar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se desencadenen los hechos, es probable que yo termine teniendo que pagar una indemnización a un tercero, si pierde el juicio. Entonces, en ese caso, lo que yo estoy planteando en los estados contables, el cierre, la existencia de una deuda contingente. Vuelvo a decir, mi obligación como sistema de información o como emisor de los estados contables es informar sobre la totalidad de las deudas, y estamos hablando de deudas en este punto, o de pasivos, las deudas ciertas y las deudas inciertas que deben registrarse. Hago esta aclaración porque no todas las deudas inciertas deben registrarse, ¿sí? ¿Qué deudas deben registrarse? Bueno, aquellas que tengan un elevado grado de probabilidad de ocurrencia, es decir, que probablemente, de acuerdo al análisis de los abogados, tengamos que terminar pagando, de que sea cuantificable, y de que el hecho generador haya ocurrido antes de la fecha de cierre de los estados contables. En esos casos, vamos a reconocer la deuda como deuda contingente. ¿Sí? Bien, sigo. Entonces, minimizo esto. ¿Se está entendiendo hasta acá o sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Patrimonio neto. Yo hoy les decía que la situación patrimonial era la información del activo, del pasivo, y la diferencia entre ambos, que es el patrimonio neto. En el estado de situación patrimonial, o balance general, según como se conozca, el patrimonio neto se presenta, presenta en una sola línea, dice la norma contable. ¿Qué quiere decir que se presenta en una sola línea? Que se informa solo el número. La diferencia entre activo y pasivo. O sea, activo menos pasivo, el resultado es el patrimonio neto. Y el detalle, o el desglose, se presenta en otro estado contable, que lo conocemos con el nombre de estado de evolución del patrimonio neto. Es decir, que es como que ese numerito, que era la diferencia entre activo y pasivo, se abre en otro estado contable, que es un estado contable que tiene la forma de un rectángulo, y que es un cuadro de doble entrada. ¿Qué quiere decir que es de doble entrada? Por el lado de las columnas, tenemos la composición del patrimonio, en donde vamos a tener una primera columna donde están los aportes de los propietarios, una segunda columna donde están los resultados acumulados, y una tercera columna que es el total. Los aportes de los propietarios, a su vez, se abren en aportes que están capitalizados y no capitalizados. ¿Qué quiere decir que un aporte esté capitalizado? Que esté respaldado en acciones o en títulos de capital. Quiere decir que son aportes por los que los socios hacen valer los derechos de socio. Es como que pienso en un club y digo, bueno, este es el sector de socios. Los socios son los que participan en las asambleas, tienen derecho a las utilidades, tienen que absorber las pérdidas, son socios. Nombran y remueven a los administradores, son socios. Y los aportes no capitalizados es el sector de los no socios. Es decir, son aportes que se han hecho, pero que todavía no tuvieron su pertinente contraprestación en títulos de capital. Quiere decir que esos aportes no participan de los repartos de utilidades, ni absorben pérdidas, no nombran administradores, ni remueven. Es sector no socio, ¿está claro? Y totaliza la columna de aportes. Y los resultados acumulados, que es la otra parte del patrimonio neto, que son todos los resultados que se van acumulando. Fíjense que yo digo resultados. No identifico el género, porque resultados pueden ser positivos o negativos. ¿Qué quiero decir con esto?
que dentro del patrimonio neto, lo normal es que se acumulen excedentes o ganancias, pero también puede ocurrir que el patrimonio neto presente pérdidas acumuladas. En tanto y en cuanto no superen ciertos límites, se pueden acumular esas pérdidas hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, los resultados acumulados se clasifican así en reservas de ganancia, acá sí ya hablamos de reservas o restricciones al reparto de utilidades, reservas de ganancia o ganancias bloqueadas para su reparto, y resultados que no tengan asignación alguna todavía, o resultados no asignados, ¿sí? Bueno, todo eso forma parte de los resultados acumulados. Bueno, y a partir de la RT31, que es la que establece los mecanismos de reevaluación técnica de activos fijos, también aparece una tercera columna, o mejor dicho, una columna dentro de los resultados acumulados que se conoce como resultados diferidos. Que la vamos a ver bien cuando veamos en contabilidad 4, bienes de uso, ahí vamos a ver qué significa resultados diferidos. Entonces, el patrimonio neto va a presentar en las columnas la composición. Y en las filas, por eso yo les decía que es un cuadro de doble entrada, la evolución. ¿Qué quiere decir? En las filas yo voy a poner los saldos al inicio, las reexpresiones de saldos, las correcciones de saldos y los saldos al inicio modificados. Y después voy a ver todos los cambios del ejercicio. Si en la asamblea se resolvió distribuir dividendos, asignar honorarios, capitalizar alguna parte de los resultados, etc. Y por último, el resultado del ejercicio, que proviene del estado de resultados. Entonces, ahí en las filas lo que voy a ver es cómo ha ido evolucionando el patrimonio neto desde el año pasado hasta el cierre de este ejercicio, en donde en el último momento recibe el traspaso del resultado del ejercicio, que proviene de otro estado contable que se conoce como estado de resultados, que es el estado de evolución económica. ¿Qué quiere decir? En la evolución patrimonial tenemos dos cuentas, yo les decía. La cuenta de los socios y la cuenta de los resultados. La cuenta de los socios es la que habla de la cuenta de los socios en cuanto a retiros y aportes. Y la cuenta de resultados es la que justifica la variación del patrimonio neto por causas que no sean con cuentas con los socios, ¿no? Eso que nosotros lo vemos como un número, como resultado del ejercicio, tiene a su vez otro desglose en otro estado que se conoce como estado de resultados. Fíjense cómo nosotros vamos desglosando. Pasamos del estado de situación patrimonial, donde veíamos el estado de evolución, mejor dicho, el patrimonio neto en un número, a su desglose. Desglosamos el estado de evolución en aportes y resultados, en donde el resultado es un solo número, y lo volvemos a desglosar en otro estado, que es el estado de resultados. En el estado de resultados, que es un estado contable dinámico, a ver si está por acá, con la filmina que sigue, ahí está. Vemos las causas que se atribuyen al resultado del ejercicio, ¿sí? Y esas causas se clasifican en ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, ¿sí? Los dejo para que lean ahí eso, no voy a estar mencionando, porque creo que ustedes saben interpretar cada una de esas cosas, pero en definitiva, en el estado de resultados lo que nosotros vemos son las causas que generaron cambios en el patrimonio neto por variaciones modificativas. Son aquellas que implican cambios en el patrimonio neto y en el total de activos o pasivos, ¿no? Que no tengan que ver con las cuentas de socio. En las haciendas económicas, los resultados se clasifican de esta manera. La excepción son las haciendas erogativas, en donde los resultados no son ingresos, ganancias, pérdidas o gastos, sino que los resultados se clasifican en recursos y erogaciones. Y el resultado no va a ser ganancia o pérdida, sino que va a ser superávit o déficit. ¿Se entiende?
Sí. Bueno, ya estamos por terminar ya, chicos. Ya así ya no... Hoy no vamos a hablar tanto porque si no me van a odiar. Profe, disculpe, lo interrumpo un ratito. Sí, ¿Este Power usted lo va a subir al aula? ya está subido. Ah, está. Ya forma parte del aula. Perfecto, gracias. Bien. Sigo. Esperen que me perdí. No sé si estoy compartiendo la filmina. Sí, ¿no? ¿Están viendo la filmina? Bueno, y por último hablamos de la evolución financiera. Esto lo voy a repasar rápido porque creo que ya les dije. Es la evolución de los recursos financieros, efectivos más inversiones de alta liquidez. Y la evolución financiera se clasifica en orígenes o incrementos y disminuciones o aplicaciones. Esto, que sería el cuarto estado contable, también se conoce con el nombre de estado de flujo de efectivo. Y fíjense que a lo largo de toda la información que hemos ido presentando, hemos ido recorriendo los 4 estados contables básicos, que son el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Bien. Con esto termino la clase de hoy porque quiero darle un pantallazo y la clase de mañana ya quiero arrancar con un final de la unidad 1, pero arrancar de lleno con la unidad 2, que es el tema de las normas contables. Hoy hablábamos de la información contable, cuando hablábamos del sistema de información contable, y comentamos, entre otras cosas, de las cualidades o requisitos que tiene que cumplir o verificar la información contable para que cumpla con los objetivos. En esa sintonía están las normas contables. Es decir, las normas contables son reglas para preparar la información contable y asegurarse de que la información contable ha sido tamizada por ciertos estándares de calidad. ¿Cuáles son los objetivos de las normas contables? Definir pautas para que la información sea confiable y creíble, es decir, que cuando nosotros analicemos la información contable de determinada empresa, sepamos que ha sido elaborada respetando determinados principios de elaboración de información contable. O también para establecer procedimientos de auditorías. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un procedimiento de revisión y de validación. La contabilidad lo que hace es presentar saldos del patrimonio. Y ese saldo se refiere a elementos de la vida real, como puede ser el dinero en efectivo, las mercaderías, los bienes de uso, las deudas. Entonces, una auditoría lo que hace es verificar y validar los saldos contables con la realidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en los estados contables se informa sobre la existencia de inventarios de mercaderías, un procedimiento de revisión sería la constatación física de ese inventario. O si se informa sobre la existencia de dinero en efectivo, bueno, el arqueo de ese dinero en efectivo, etc. Si se informa sobre deudas, y bueno, circularizar a los acreedores para verificar que estos sí sean acreedores y que no sea algo fraudulento. Entonces, las normas de auditoría lo que establecen son procedimientos para revisar la información contable a los efectos de un dictamen. ¿Qué es ese dictamen? El dictamen del auditor de estados contables es un informe final que se adjunta al final de los estados contables en donde se opina sobre la razonabilidad de la información que está contenida en los estados contables. Para llegar a esa opinión, el auditor de los estados contables tuvo que verificar, revisar y controlar esa información. Esos procedimientos de revisión y control también
están establecidos en las normas contables. Bien, esas normas contables, que vuelvo a repetir, lo que hacen es establecer mecanismos para elaborar información contable y para validarla, se clasifican según su contenido o según a quién obliguen, según el alcance. Según el contenido pueden ser normas generales, normas de medición, de evaluación, u otras normas que hagan a procedimientos contables, ¿no? Y según a quién obligan, las normas contables pueden obligar a los profesionales, que son los profesionales independientes que intervienen en la elaboración de opiniones sobre estados contables, o normas contables legales, que son las que establecen cómo un ente tiene que elaborar sus estados contables. La diferencia radica en el sujeto obligado. En las normas contables legales, la propia norma legal establece el sujeto obligado al cumplimiento. Las normas contables profesionales son solamente de aplicación a los profesionales que intervienen. O bien podemos hablar de normas propias de cada ente, que es una selección de normas entre contables y profesionales que establece una empresa con la finalidad de establecer procedimientos internos para la elaboración de esos estados contables. ¿Sí? ¿De dónde surgen todas estas normas? La ley, digamos, faculta, digamos, a cada jurisdicción al establecimiento de las normas para el ejercicio de esta profesión. Estos organismos, o mejor dicho, los consejos profesionales, son los organismos de derecho público no estatal que se encargan de ejecutar las funciones que el Estado les delegó para justamente el control del cumplimiento de las normas de autorregulación profesional. Somos los propios profesionales, aglutinados en los consejos profesionales, en este caso de ciencias económicas, quienes elaboramos y publicamos las normas de ejercicio profesional. Para que cada jurisdicción o cada provincia no tenga normas distintas de otra, lo que se organizó es una federación, es decir, un órgano de grado superior, que aglutina a todas las cajas o consejos profesionales, no cajas, consejos profesionales provinciales, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Esta federación tiene un órgano científico-técnico que es el que se encarga de recabar todas las inquietudes respecto a la problemática contable profesional y encargar el estudio de esa problemática. Cuando existe consenso sobre el tratamiento de una determinada problemática, ese consenso y ese análisis toma el cuerpo de informe técnico, que es sometido a un proceso durante un periodo de tiempo, a un estudio y evaluación de todas las jurisdicciones, para que cuando ese informe técnico está difundido y analizado por todas las jurisdicciones, pasa a tratamiento del órgano o la Junta de Gobierno de la Federación. Cuando la Junta de Gobierno analiza y lo vota, ese informe técnico toma la forma de resolución técnica, que es una norma que emana de la Federación. Pero para que luego sea aplicable en cada jurisdicción la debe adherir. De esa manera, todas las normas contables emanan de un órgano superior, en el cual participan igualitariamente todas las jurisdicciones, es decir, ninguna tiene más peso que otra, pero igual les queda la posibilidad de la autorregulación al momento en que cuando esa norma es aprobada por la Federación, para que tenga vigencia en la jurisdicción local, debe ser adherida. Si la jurisdicción local no la adhiere, no pasa a ser de aplicación en esa jurisdicción. De esa manera se elaboran las normas contables profesionales, ¿sí?
Las normas contables legales pueden emanar de los congresos provinciales, el Congreso de la Nación, pueden ser resoluciones de los órganos de control del gobierno, y son normas que, vuelvo a repetir, obligan a los emisores de estados contables, no a los órganos de autorregulación profesional, que somos los que nos fijamos las normas propias. Bien. Esto voy a dejar para mañana, estamos en hora, habíamos dicho de 3 a 5, son las 5, pero es lo que vamos a empezar mañana, que se refiere a los problemas contables fundamentales, que yo les había dicho que son los problemas del reconocimiento, la medición, la unidad de medida y la exposición. Así que, bueno, como hoy dijimos, vamos a dejar por acá, vamos a volver a vernos mañana a las 3 de la tarde, y vamos a tratar de terminar con, no creo que lo logremos, de terminar con la unidad 1 y pasar a la unidad 2. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, Y, gracias, profe. y quedo, Bueno, no sé si profe. alguien tiene dudas, preguntas. ¿No? Bueno, igual. Aún no. Hoy no, hoy deben estar cansados seguro, ¿no? Pero bueno, vamos a tener el grupo de WhatsApp